En esta tarde les voy a hablar de lo que yo le llamo el camino de la sangre. La razón por la que le llamamos el camino de la sangre es porque ustedes van a encontrar un camino trazado con la sangre del cordero en el santuario. Eso que ustedes están viendo ahí en la pantalla se le llama el santuario del desierto. El santuario del desierto básicamente era una maqueta del plan de salvación. Ustedes saben, una maqueta es aquello que hace un arquitecto cuando trata de mostrarte cómo va a ser tu casa o cómo va a ser un edificio que él está diseñando, para que nosotros tengamos una idea exacta de cómo va a ser el edificio, se hace una maqueta. Pues lo que ustedes están viendo aquí era una maqueta de cómo salvarse. El pueblo de Israel era un pueblo que había estado esclavo por muchos años, estuvieron casi 430 años en Egipto, y durante ese tiempo, pues ellos no aprendían a leer, no sabían escribir muchas cosas. Así que el Señor les dio el plan de salvación expuesto a través del santuario. A través del santuario nosotros podemos encontrar un montón de lecciones que tienen que ver con la vida espiritual. Prácticamente todo lo que ocurría ahí, todo lo que se hacía, ritos, ceremonias, lavamientos, ofrendas, todo lo que ocurría allí expresaba de alguna manera el plan de salvación. Los expertos que se meten a estudiar el santuario se van a veces a profundidades y la verdad es que muchos de nosotros no le entendemos el santuario. Lo que yo les voy a presentar hoy es lo que llamamos el ABCD del santuario, o las vocales A, E, I, O, U, o el 1, 2, 3. Es la manera más sencilla de entender el santuario para que ustedes tengan una clara, un claro concepto de cómo una persona se puede salvar de acuerdo al santuario. ¿Y qué tiene que hacer una persona después de que ya aceptó a Cristo Jesús? Básicamente todo está en el santuario y lo vamos a ver allí. Ahora hay algo muy importante que ustedes tienen que aprender del santuario. El santuario nos dice cómo podemos nosotros ser inocentes. Y eso es algo bien importante porque a lo mejor ustedes han cometido pecados de los cuales se avergüenzan en su vida. Han cometido algún pecado del cual se avergüenzan. Algunos de ustedes tal vez ha cometido algún crimen. Algunos de ustedes tal vez ha cometido adulterio. Algunos de ustedes tal vez ha traicionado a alguien. Algunos de ustedes ha hecho algo muy horrible en su vida, algo de lo cual se arrepiente y quisiera regresar el tiempo y no haberlo cometido. A veces las personas llevan una carga de culpa en sus vidas y el santuario ofrece que ustedes sean declarados inocentes de esas cosas que cometieron en el pasado. Por ejemplo, uno de los personajes bíblicos muy famoso porque cometió un pecado es el rey David. El rey David, como ustedes saben, no solamente adulteró, sino que encontró la manera de eliminar al esposo de la mujer con la que él cometió el adulterio, Urías Eteo. A través del santuario, nosotros podemos no solamente demostrar, no solamente declarar a David inocente, sino demostrar que David era inocente. A través del santuario, nosotros podemos demostrar que cualquier persona, así como David, que toma el camino de la sangre, que sigue el camino de la sangre, es inocente, es declarado inocente. No solamente es declarado, sino que realmente es inocente. Miren, les voy a decir, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 7, versículo 1. Dice, asimismo, esta es la ley de la expiación por la culpa. La palabra expiación quiere decir limpiar, quiere decir resolver. Dice, la expiación de la culpa es una cosa muy santa. Entonces el santuario nos ayuda a quitarnos la culpa. Ahora, ¿cómo es eso? El versículo 7 de Levítico 7:7 dice, como la expiación por el pecado, así también se hace la expiación por la culpa. Tienen la misma ley, tienen el mismo proceso. Será el sacerdote que ha hecho la reconciliación con él. Entonces, el santuario nos ayuda a quitarnos la culpa de encima. La persona que toma el camino de la sangre, del cual les voy a hablar hoy, es declarada inocente de todas las cosas que hace en este planeta. Vamos a verlo en detalle, cómo funciona este asunto. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la salvación no es realmente ser bueno o ser mal. Eso es lo que ustedes tienen que entender. En Efesios 2, 8 al 10, nos dice que la salvación es un regalo, es gracia. Gracia quiere decir que Dios te lo regala.
es gratis. Y no se obtiene a través de ninguna obra, sino a través de la fe. Y la fe también Dios te la regala. Así que no es por obras, dice Efesios 2, 8 al 10, para que ninguno se gloríe. No nos salvamos por obras, nos salvamos simple y sencillamente porque Dios nos lo regaló. Y para apropiarnos de ese regalo, pues tenemos que ejercer fe. Estos versículos que están aquí en la pantalla, todos y cada uno de ellos, dicen que la persona que está anotada en el libro de la vida, esa persona se salva. Independientemente si delante de nuestros ojos fue una persona buena o fue mala, si esa persona está anotada en el libro de la vida, esa persona se va a salvar. Un ejemplo que es muy trillado, pero muy conocido por todos, es el ejemplo del ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús ahí en la cruz. El ladrón en la cruz aceptó a Jesús en la hora pico de su vida, estaba a punto de morir y allí en la cruz aceptó a Cristo Jesús. Delante de todos nosotros sería una persona mala, realmente no tuvo tiempo de santificarse, seguramente hacía cosas muy malas, merecía, él mismo dijo, yo merezco estar en esta cruz. Nosotros, dice la verdad, padecemos justamente por lo que hemos hecho. Dice, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Ese día, ese ladrón en la cruz se anotó en el libro de la vida y se va a salvar. Miren, en Salmo 69, 28 dice, sean borrados del libro de la vida y no sean escritos entre los justos. En Éxodo 32, 32 al 33 encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo y dice, Señor, te ruego que perdone su pecado y si no, ráeme, quiere decir, sácame ahora del libro que has escrito. El Señor le dijo, al que se rebele contra mí, me gusta más la versión que dice, el que se rebele contra mí, a ese es al que voy a borrar de mi libro. En Apocalipsis 20:15 se nos dice quiénes se van a perder, los que no están escritos en el libro de la vida, esos van a ser echados en el lago de fuego. Y luego en Apocalipsis 3:5, el Señor dice que el que venza lo va a vestir de ropa blanca y no va a borrar su nombre del libro de la vida y va a confesar su nombre delante de los ángeles. Entonces, noten que estos versículos que coloqué nos hablan de raer, nos hablan de borrar. Esto quiere decir que a lo mejor nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, pero eso no quiere decir que allí va a estar para siempre. A lo mejor nuestro nombre puede ser borrado. Así que la pregunta en este momento sería, ¿cómo hago para anotarme en el libro de la vida? Eso lo vamos a ver a través del santuario, a través del camino de la sangre. Y no menos importante, ¿cómo hago para que mi nombre no lo saquen de allí? ¿Cómo lo hago para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida? Bueno, vamos a analizar todas estas preguntas a lo largo de lo que se llama el camino de la sangre. Ya mencionamos que el santuario es una maqueta del plan de salvación. Todos los ritos y ceremonias que se realizaban allí, de una u otra manera, nos explican cómo salvarnos. Bueno, vamos a ver el paso número 1 de acuerdo al santuario. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Qué tenemos que hacer para anotarnos en el libro de la vida? Pues lo primero que tenía que hacer un pecador para salvarse, de acuerdo al santuario, era conseguirse un cordero para llevarlo al santuario como una víctima. A través de la sangre de ese cordero se va a marcar un camino trazado con la sangre de ese cordero. Este camino que ustedes están viendo allí es el camino que sigue cada uno de los muebles del santuario y que nos explica cómo salvarnos. A esto le llamo yo el camino de la sangre. Este camino trazado con la sangre del cordero nos va a explicar de una manera muy sencilla cómo podemos salvarnos y cómo podemos mantenernos anotados en el libro de la vida. Algo muy importante que yo les quiero preguntar, y sé cuál es la respuesta, pero se los voy a preguntar para que ustedes mediten en ella. ¿Cuántos de ustedes pidieron nacer en este planeta? Y la respuesta es obvia, ninguno de nosotros pidió nacer en este planeta. Desgraciadamente, todos los que nacemos en este planeta, nacemos pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿desde cuándo somos pecadores? El Salmo 51, versículo 5, el salmista, en este caso David, dice, he aquí, en maldad he sido concebido. O sea que desde la concepción, desde el momento en que el óvulo se junta con el espermatozoide, ocurre la concepción. Desde ese momento, nosotros ya tenemos una nacionalidad, vamos a decirlo así, tenemos una naturaleza
Y nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa. Una persona que por su naturaleza va a pecar. Si yo les pregunto por qué los perros ladran, por qué los perros mueven la cola, por qué los perros se portan como se portan, y ustedes me van a decir, pues porque es perro. Y si yo les digo, bueno, ¿por qué los pescados nadan o por qué los pájaros vuelan? Y la respuesta va a ser, bueno, porque esa es su naturaleza. ¿Por qué los gatos se comportan como se comportan? Y ustedes van a decir, bueno, porque son gatos. Y la pregunta es, ¿por qué los pecadores, nosotros, pecamos? Y la respuesta va a ser, pues porque somos pecadores. Entonces, ¿quién de nosotros pidió nacer pecador? Y la respuesta es, pues ninguno de nosotros pidió nacer pecador. Entonces, a la ley y el testimonio, realmente ningún ser humano es responsable por haber nacido pecador. Desde la concepción ya tenemos la naturaleza que nos va a llevar a pecar. Y el pecado nos condena y nos convierte en personas listas para ser destruidas. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, pero el regalo que Dios nos ha dado, su dádiva, es vida eterna. Ahora, ¿cómo funciona? Este camino de la sangre es el camino que va a tomar todo aquel que no se quiere perder. Esto es bien importante, porque la persona que le gusta ser pecador, la persona que le gusta su naturaleza, pues no va a venir al santuario. Pero la persona que no le gusta ser el quien es, que no le gusta pecar, que no le gusta la naturaleza con la que nació, que no le gusta hacer lo que hace, esa persona que a lo mejor adulteró, pero se siente muy mal y dice, ¿por qué hice esto? Se va a dar cuenta que hay una ley dentro de sí, una ley en sus miembros que lo lleva sujeto al pecado. ¿Por qué digo mentiras? Pues porque soy mentiroso. Pues porque hay una ley en mis miembros. Hay algo dentro de mí que me hace pecar. ¿Y cómo hago para liberarme de este cuerpo de muerte? Eso revela que el ser humano quiere ser distinto. Entonces, todo aquel que no le gusta ser lo que es, todo aquel que no le gusta cómo nació, es una persona que viene al santuario, porque el santuario no solamente te ofrece salvarte, sino que también te ofrece cambiar, te ofrece transformarte. Es una especie de car wash. Cuando ustedes quieren lavar su carro, van al car wash. Y nosotros sabemos que el carro que sigue el camino del car wash no va a salir igual que como entró, va a salir limpio, va a salir cambiado. Así es el camino de la sangre. La persona que toma este camino de la sangre va a ser transformado. En cierta manera podemos decir entonces que aquella persona que viene al santuario y sigue este camino es una persona que no le gusta ser lo que es. Por eso yo les puedo decir que David es inocente, porque David tomó este camino de la sangre y así lo han hecho todos los seres humanos que de alguna manera u otra se van a salvar. Para anotarse en el libro de la vida, lo primero que tienes que hacer, de acuerdo al santuario, como les digo, es conseguirse un cordero, conseguirse una víctima, alguien que va a morir en nuestro lugar. Hay dos maneras de pagar el pecado. Una es que tú mueras, porque la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. Y entonces morimos nosotros o alguien muere en nuestro lugar. Y en este caso, el Señor Jesús ofreció morir en nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios. Como le dijo Abraham a su hijo Isaac, Jehová proveerá cordero para el sacrificio. Bueno, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús vino para ser bautizado en el río Jordán, Juan Bautista lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, Jesús es el Cordero. Así que el primer paso de la salvación, el pecador tomaba el Cordero, lo llevaba al santuario y al lado del altar del incienso, voy a poner aquí la figura, ahí está el pecador, al lado del altar del incienso, el pecador se arrodillaba, colocaba sus manos sobre el cordero, como ustedes lo pueden ver, y allí confesaba sus pecados. Allí, sobre el cordero, el pecador reconocía sus limitaciones, reconocía que no le gustaba hacer lo que era, reconocía públicamente que no era digno. Y allí confesaba las cosas horribles que había cometido, las confesaba sobre ese cordero. Este es el primer paso en el plan de salvación. Tú tienes que ir a Cristo Jesús, allí al lado del altar donde Jesús va a morir, donde el cordero iba a morir. Allí tú confiesas tus pecados. Allí le dices al Señor Jesús, perdóname. Y quiero hacer énfasis
en que el pecador ponía sus manos sobre el cordero. ¿Por qué? Porque hay por allí santuarios adulterados, santuarios falsos. Hay unos hijos del diablo que le enseñan a la gente que debe poner sus manos sobre el sacerdote en vez de ponerlas sobre el cordero. La gente cree que pueden confesar sus pecados a otro ser humano, lo cual nunca ocurría en el santuario. En el santuario, la confesión siempre era solamente sobre el cordero. Ustedes pueden ver al sacerdote por allá. El sacerdote no tenía nada que ver, el sacerdote no escuchaba las confesiones. A veces las confesiones eran en silencio, solamente colocando las manos sobre el cordero. Esto nos habla acerca de cómo debe ser la confesión. La confesión debe ser solamente Cristo Jesús. Cristo es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Nunca debes exponer tu vida de pecado, ni tus cosas malas, ni las cosas malas que has hecho a otro ser humano que también necesita el perdón, así como tú. Así que el primer paso en la salvación, tú vas a Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios. En oración, allí donde te encuentras, en tu casa, en algún lugar secreto, vas a Cristo Jesús, te abrazas a Jesús en oración y le dices, Señor Jesús, perdóname, no me gusta ser quien soy, este pecado que cometí no me gusta, Señor, yo quiero ser distinto, haz conmigo lo que sea necesario para que yo pueda ser diferente, yo me quiero salvar, anótame en tu libro, cámbiame, transfórmame. Y tú le pides a Jesús que te salve. Todo esto se hace al lado del altar del sacrificio. Por eso ustedes pueden ver ahí la cruz. Me voy a regresar un poquito para ver la filmina anterior. La confesión era al lado del altar. Este es el primer paso. Vamos a decirle, esto es creer. Esto es creer. Esto es creer en Jesús. Esto es aceptar a Jesús. Esto es tener fe en Jesús. El primer paso para salvarse siempre va a ser creer. Cuando ustedes van a Marcos 16, dice el que creyere, y luego sigue un segundo paso, y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, el primer paso para salvarse es creer. Tú vas a creer en Cristo Jesús. Ese es el primer paso de acuerdo al santuario. Entonces, una vez que el pecador ponía sus manos sobre el cordero, allí al lado del altar, ese es el primer paso, estaba siguiendo el primer paso de la salvación. ¿Qué seguía? Lo que seguía era la muerte del cordero. El sacerdote, los sacerdotes llegaban, tomaban a ese cordero sobre el que se había colocado las manos, ¿verdad? Allí en ese cordero está el nombre del que se confesó, aquel que vino y abrazó a Cristo Jesús. Allí está Arturo Quintero, José López, voy a utilizar los nombres de ahí, ¿verdad? Sonia Peguero, Ruby Glais o como se llamen, ahí están colocados los nombres de ustedes en ese cordero. Bueno, ahí están nuestros nombres colocados en ese cordero. Y entonces el sacerdote traía un cuchillo, cortaba la garganta de ese cordero, lo degollaba. Entonces la sangre comenzaba a salir y colocaban un platón. Ustedes pueden ver un platón ahí abajo del cordero. En esa sangre está el nombre de la persona que pidió a Jesús que lo salvara, que lo anotara en el libro de la vida. Es con esa sangre que su nombre va a quedar anotado en el velo. El velo es una especie de libro de la vida de manera simbólica. Entonces ahí está la sangre de todos. Y ahí comienza lo que se llama el camino de la sangre, porque el sacerdote tomaba esa sangre y comenzaba el camino que hace un momento les mostré. Esa línea que ustedes vieron era el camino que se seguía con la sangre. Y ese camino es un camino simbólico que muestra cómo salvarte y cómo mantenerte anotado en el libro de la vida. El sacerdote tomaba esa sangre y lo llevaba en ese camino, se paraba delante del velo, metía el dedo en la sangre, 7 veces rociaba de manera simbólica hacia el velo y de esa manera anotaba el nombre de la persona que había colocado sus manos sobre ese cordero. De esa manera, tu nombre queda anotado en el libro de la vida. Cuando tú vas a Cristo Jesús y le pides al Señor Jesús que te salve o te confiesas delante de Cristo Jesús, tu nombre queda anotado en el libro de la vida. ¿Qué era lo siguiente que hacía el sacerdote? Bueno, el sacerdote tomaba la sangre y comenzaba lo que nosotros llamamos el camino de la sangre. De paso, el cordero lo ponían en el altar, lo quemaban porque el cordero no se podía echar a perder. Aquel cordero representa a Cristo Jesús. Recordemos que Jesús no vio corrupción, así que el cordero no podía haber corrupción. El resto de la sangre, en la que no se utilizaba en el Platón, ya sabemos que la muerte del cordero representa obviamente la muerte de Cristo Jesús
en nuestro favor. Y el resto de la sangre la tiraban abajo del altar, dando a entender, ahí está tirándola abajo del altar, dando a entender que la sangre de Jesús está a disposición de cualquier ser humano. Ahora, si ustedes piensan, ¿por qué nosotros estamos en esta condición de pecadores? Y la respuesta es, porque nuestros padres pecaron. Y ahí nos vamos, nuestros padres de nuestros padres, y llegamos hasta Adán. La razón por la que todos somos pecadores es porque Adán pecó. Y como Adán pecó, todos como consecuencia de eso nacemos en esta condición. Bueno, el Señor Jesús, al pagar la deuda de Adán, ahora cualquier ser humano tiene el derecho a que su deuda sea pagada. Así como por la culpa de Adán somos todos pecadores, por la expiación de Cristo Jesús y por su pago, todos tenemos la oportunidad de tener una nueva vida. Y a eso le llamamos una nueva vida en Cristo. Por eso es que venimos al santuario, porque queremos que el Cordero nos cubra con su sangre y seguir el camino de la sangre del Cordero. Entonces el sacerdote comenzaba a caminar y llevaba lo que llamamos el camino de la sangre. Ustedes pueden ver el segundo mueble, este es el primer mueble, el altar. El segundo mueble era un lavacro. Recuerden que esto era el desierto y era un símbolo. El lavacro del santuario, a diferencia del santuario del desierto, del templo de Jerusalén, el lavacro era una tremenda pila a la que se subían por unas escaleras que estaba arriba de 12 bueyes. O sea, ese lugar sí cabía una persona entera. Pero allá en el desierto, el lavacro era solamente para representar el lavamiento que el ser humano tenía que tener después de aceptar a Cristo Jesús. De acuerdo a Marcos 16:16, lo que la persona tiene que hacer después de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal es bautizarse. El lavacro representa el bautismo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos 6:4-6 nos dice que debemos lavar nuestros cuerpos y que el bautismo representa básicamente la muerte que el ser humano tiene que llevar a cabo. El bautismo en realidad es una declaración pública de fe. Eso es lo que es el bautismo. El bautismo no tiene ningún otro poder más que el declarar públicamente que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús. ¿Qué declara una persona que sea bautizado de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Romanos? ¿Qué declara? Declaras públicamente lo que le dijiste a Jesús en secreto. Cuando nosotros colocamos nuestra mano sobre el Cordero y confesamos nuestros pecados, ahora, ¿qué le dijimos? Le dijimos, Señor Jesús, no me gusta ser el que soy, quiero ser diferente, haz lo que tengas que hacer, no me gusta esta persona que soy, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Entonces el Señor Jesús te anota en el libro de la vida y te pide que lo declares públicamente. ¿Qué tienes que hacer? Bautizarte. Te meten en el agua y esa es una declaración pública de que no te gusta hacer lo que es. Te están sepultando, así como cuando alguien se muere, te sepultan y te sacan a una nueva vida. De esa manera, la persona declara públicamente que quiere la otra vida que Jesús ofrece, no la vida en la cual nació. Quiero que esta vida se muera, quiero que esta vida se termine, quiero que Jesús abra un milagro en mí y por eso me sepultan y me sacan a una nueva vida. Es una declaración pública. Es bien importante que me detenga un momento aquí, porque ¿cuál es el único requisito en la Biblia para bautizarse? El único requisito en la Biblia para bautizarse es creer. Y hago este énfasis porque una persona que no puede creer no se puede bautizar. Otra cosa, otra mentira que han inventado los falsos santuarios de la tierra es que podemos bautizar bebés. Eso es totalmente incorrecto. De hecho, el bautismo de bebé no sirve absolutamente para nada. La persona que cree que porque lo bautizaron de bebé ya se bautizó, está muy equivocada, está arriesgando su salvación. Esa persona tiene que ser bautizado otra vez. El bautismo es una declaración pública. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué declara un bebé que se bautizó? No declara absolutamente nada. El único requisito para bautizarse siempre va a ser creer. Miren, les voy a poner dos ejemplos. El primero los dos se encuentran en el libro de los Hechos. En Hechos, capítulo 8, encontramos el caso de un eunuco etíope que se bautizó. Ese eunuco etíope
venía a Jerusalén, era la primera vez, vamos a decir así, que le dieron un estudio bíblico, porque el Señor tomó a Felipe y lo llevó para que se encontrara con este eunuco etíope. La historia se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 35 en adelante. Ahí está la historia de Felipe y el etíope. Ahora es bien importante que hagamos notar que este eunuco etíope no entendía el plan de salvación. Era la primera vez en su vida que se encontraba con un cristiano. A veces las personas creen que para bautizarse hay que estudiar, y la verdad es eso no es así. ¿Quién se puede bautizar? Se puede bautizar aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal y que está dispuesto a que el Señor Jesús lo transforme. Miren lo que dice Hechos capítulo 8. Y yendo por el camino, era el primer estudio que recibía de la Biblia, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, imagínense, era el desierto, o sea que era un charco por ahí, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe no le dijo, mira, pues tienes que estudiar la fe de Jesús, tienes que llevar una serie de estudios y tienes que entrar a escuchar sermones, no le dijo eso. Lo que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, te puedes bautizar. Ese es el único requisito. Ahora les hago una pregunta. ¿Puede un bebé creer de todo corazón? Y la respuesta va a ser, pues, absolutamente no. Entonces un bebé no se puede bautizar. Ese es el único requisito para bautizarse y un bebé no lo puede cumplir. Así que el eunuco declaró, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mandó parar el carro y se bautizó en ese lugar. Ahora alguno de ustedes dirá, bueno, es que tenemos que bautizar a mi hijo, a mi bebé, porque por el pecado original que cree la Iglesia Católica y la enseñanza que hicieron para que la gente se bautizara por miedo. En realidad, un bebé no necesita bautizarse y por eso les voy a contar otra historia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versículos 31 en adelante, está la historia del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos también se bautizó. Ahora es bien importante hablar de este carcelero. Este carcelero no conocía nada de Dios, no conocía nada de Jesús, era un pagano de la ciudad de Filipos, que era una ciudad griega. Él no conocía a Dios, no era judío de nacimiento, no sabía nada de la Biblia. Pero ese hombre, ese día en el que la prisión se sacudió y escuchó a Pablo y a Silas cantar ahí en la prisión y los había colocado en el cepo, los había maltratado, ese día ese hombre sintió que iba a morir y cuando estaba a punto de matarse, Pablo y Silas le dijeron que se detuviera. Bueno, este hombre los sacó fuera de la cárcel y pidió luz, dice el versículo 30, y sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y la respuesta es la misma. Los primeros dos pasos, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, y luego viene la pregunta, esto es bien importante, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa. Dice la palabra de Dios, y tu casa. Esto es bien interesante porque la gente dice, bueno, ¿y qué la salvación no es individual? Y aquí está la respuesta para todos aquellos que creen que se tienen que bautizar de bebés. Cuando Pablo le dijo, serás salvo tú y tu casa, se refería a aquellos que estaban bajo su control, que estaban bajo su dirección. Por ejemplo, les hago una pregunta, ¿quién decide dónde duerme un bebé? Y la respuesta es, pues, el papá o la mamá. ¿Quién decide qué va a comer un bebé? Y la respuesta es la misma, el papá o la mamá. ¿Y quién decide si el bebé va a ir a la iglesia o no? Y pues el papá o la mamá. ¿Y quién decide si el bebé va a vivir una vida cristiana al principio de su vida? La respuesta es, pues el papá y la mamá. Bueno, si el papá o la mamá se bautizan, así como el papá y la mamá deciden por todo lo demás, también el papá y la mamá están decidiendo por ese bebé. Ese bebé está cubierto con el bautismo de papá o mamá. Pero cuando ya no lo cubre el bautismo, bien, ya cuando ese niño ya no quiere hacer lo que papá y mamá le dicen, cuando ese niño ya se quiere poner su propia ropa y quiere comer su propia comida, pues ahora sí ese niño tiene que tomar su propia decisión. Ya la decisión de papá y mamá no lo cubre. Esa es la manera en la que funciona el plan de salvación en cuanto al bautismo. Ahora, si ustedes fueron bautizados de bebés, pues les animo a que vuelvan a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ustedes necesitan hacer una declaración pública de su fe. Algunos de ustedes me van a decir, pastor, pero el ladrón en la cruz ese no se bautizó.
Y les hago una pregunta, ¿hizo una declaración pública el ladrón en la cruz? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Entonces, eso le llamamos nosotros profesión de fe. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bautizarse porque pues estaba ahí en la cruz, no se podía bajar de la cruz. Si se hubiera bajado de la cruz, lo habrían bautizado, pero no tuvo oportunidad, pero él hizo una declaración pública de su fe. Eso es necesario. Si ustedes no han hecho una declaración pública de su fe, ustedes no se pueden salvar. No hay salvación si no hay esta declaración pública de fe. La persona tiene que aceptar a Jesús y luego hacer una declaración pública de su fe a través del bautismo. Eh, una declaración pública de fe a veces es con un llamado, una persona puede ser, y eso te cubre momentáneamente, pero el bautismo es la forma correcta de hacer una declaración pública de fe. Así que si alguno de ustedes no se ha bautizado, háganlo lo más pronto posible, hagan una declaración pública de su fe de Cristo Jesús. Declaren públicamente, porque esta declaración pública no la hacen ustedes delante de los hombres, la hacen delante de los ángeles. Por eso Jesús dijo, el que me declare o el que me confiese delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mis ángeles, delante de los ángeles. Recuerden que cuando una persona se arrepiente, hay gran gozo, ¿dónde? En el cielo, porque el bautismo es una declaración pública no para los seres de esta tierra, sino para los seres del cielo. Esta es una declaración que una persona tiene que hacer para bautizarse. ¿Y qué sigue después de que una persona acepta a Jesús en el altar y se bautiza? Muchos de nosotros ya somos bautizados. Y viene la pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucha gente cree que lo que sigue es portarse bien. Lo voy a repetir, mucha gente cree que después de bautizarse, lo que sigue es portarse bien. Lo voy a repetir una vez más. Mucha gente cree equivocadamente, bueno, no quiero decir equivocadamente, pero engañosamente sí, engañosamente, que lo que sigue es portarse bien. Déjenme decirles que ustedes se tienen que portar bien, se bauticen o no se bauticen. ¿Estamos de acuerdo? Que nos tenemos que portar bien aunque nos bauticemos o no nos bauticemos. El bautismo no cambia al ser humano. El bautismo solamente es una declaración pública. Les aseguro que el ladrón en la cruz, después de que declaró públicamente, seguía siendo el mismo ladrón. No tuvo oportunidad de cambiar. Y así son todas las personas que se bautizan. Eso no te va a cambiar. El santuario no te enseña que la persona ahora, después de que se bautizó, ya no va a volver a pecar. Miren, aquí no sé cuántos de los que me están viendo en este momento han sido bautizados, pero estoy seguro que todos los que han sido bautizados han seguido pecando después de que se bautizaron. ¿Verdad? Todos hemos seguido pecando después de que nos bautizamos. Entonces, no debemos exigirle ni decirle a nadie que después de bautizarse se tienen que portar bien. La verdad es que nos vamos a seguir portando mal. Y Jesús no nos pide, fíjate bien, no nos pide que prometamos que nos vamos a portar bien después del bautismo, porque no podemos. Seguimos siendo, seguimos teniendo la misma naturaleza, seguimos siendo pecadores. Lo que Jesús nos pide y lo que nosotros prometemos, de acuerdo al santuario, es que vamos a ir, fíjense bien, todos los días al lugar santo. Eso sí. Por eso es el santuario. El santuario me dice cómo aceptar a Jesús, cómo anotarme en el libro. Y ahora me explica cómo hago para que mi nombre no sea borrado, para que mi nombre siga ahí en el libro de la vida. ¿Y cómo hago? Pues lo que vas a hacer es que todos los días vas a ir al lugar santo, todos los días. Miren, vamos a avanzar. Miren lo que dice aquí. En 2 Corintios 3:16 dice que cuando se convierta en el Señor, el velo se quita. Se abren las puertas del santuario para que ustedes puedan entrar. Y mira lo que dice Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por el camino de la sangre, el camino de la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo vivo, por el velo, esto es por su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con un corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Ese lavado de los cuerpos con agua limpia, ¿a qué se refiere? Se refiere al bautismo. Entonces, cuando una vez que ya nos bautizamos, ¿qué sigue? Entrar en el santuario. Hay que entrar en el santuario. Tenemos libertad para entrar en el santuario. Ahora, ¿cada cuánto? Al lugar santo se le llamaba el lugar diario. ¿Cómo dije que se le llamaba a este lugar? El lugar diario. Y ustedes saben qué quiere decir diario. Diario quiere decir el martes, porque ustedes se reúnen los martes, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. ¿Y el sábado nada más? No.
quiere decir todos los días. Entonces, aunque no tengan reunión los miércoles, jueves, ni viernes, o el domingo, otros días, como quiera, hay que entrar en el santuario. El santuario, el lugar santo era el lugar diario. En este lugar vamos a ir todos los días. ¿Y a qué vamos a ir? Pues nosotros estamos enfermos, estamos enfermos. Nuestra mente tiene una ley en sus miembros que nos lleva al pecado. Estamos enfermos, necesitamos tomarnos nuestras medicinas. El Señor tiene una medicina para la enfermedad de pecado. Y esas medicinas están explicadas en el santuario. Ahí está la medicina número 1, está la medicina número 2 y está la medicina número 3. Estas medicinas, el doctor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, nos dice que nos las debemos tomar todos los días y tenemos que tomarnos las 3 medicinas. ¿Y cada cuánto dije que tenemos que tomárnoslas? Todos los días. La persona que aceptó a Jesús en el altar y que se bautizó, ahora tiene que ir todos los días al lugar santo. Y en el lugar santo había 3 muebles. Esos 3 muebles que ustedes ven allí en la historia, ya les dije que el sacerdote se paraba ahí delante del altar. Mira, tiene el platón ahí en la mano izquierda, metía el dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo, dando a entender que tu nombre quedaba anotado en ese velo azul. Ahí quedaba anotado el nombre. Ahí están los nombres de todos los que han puesto sus manos sobre Jesús y que han seguido el camino de la sangre del Cordero. Ese libro se va a abrir en el juicio, pero esa es otra historia. Ahorita vamos a ver lo que tenemos que hacer diariamente. Bueno, ahí están los 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar del incienso y estaba el candelero de oro. ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición? Pues la mesa de los panes de la proposición representa el alimento espiritual. La persona que aceptó a Cristo Jesús y que se bautizó, hizo su declaración pública, todos los días se va a alimentar del pan espiritual. No podemos prometer que no voy a cometer pecados. No, de hecho, vamos a cometer pecados. No podemos decir que me voy a portar bien porque nos vamos a portar mal. Pero sí podemos prometer que vamos a comer todos los días. Eso sí podemos. Comer todos los días. El pan espiritual está representado a través del pan de la mesa de los panes de proposición. Allí había granadas, había uva, había aceite, puras cosas de comer. Eso representa la comida espiritual. Ahora, ¿qué cosa es la comida espiritual? Pues sermones como este es comida espiritual. La palabra de Dios es comida espiritual. Himnos, música cristiana es comida espiritual. Videos bonitos en internet, programas buenos, la lección de escuela sabática, todo eso es comida espiritual. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la persona que aceptó a Jesús en el altar y se bautizó, todos los días va a comer. No puede prometer que se va a portar bien, pero sí promete que va a comer del pan espiritual. ¿Qué más promete? ¿Cuál es la otra medicina? Es el altar del incienso. El altar del incienso representa, muy fácil, representa la oración. ¿Cada cuánto vamos a orar? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Pues todas las veces que quieran. San Pablo dijo, orad sin cesar. Sabemos que Daniel escogía 3 momentos especiales en el día para orar. Entonces, con toda deprecación y súplica, nos presentamos delante de Dios todos los días en oración. La persona que aceptó a Jesús en el altar y que se bautizó, hizo una declaración pública, no puede prometer que se va a portar bien, pero puede prometer que va a comer del pan espiritual todos los días y puede prometer que va a comunicarse con Jesús en oración todos los días va a hablar con él, todos los días va a estar en contacto con Jesús a través de la oración. Noten, no estamos prometiendo que no voy a pecar. No estoy prometiendo que voy a portarme bien y que no voy a cometer errores. No, estoy prometiendo que voy a comer del pan espiritual y lo voy a hacer. Y estoy prometiendo que voy a orar y lo voy a hacer. No podemos hacer lo demás, pero esto sí lo podemos hacer. Estas son las medicinas que Jesús me está pidiendo que yo me coma. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Y luego está el candelero. ¿Qué cosa es el candelero? Saben que yo como adventista creo que este es el mueble que nadie se toma. Esta es la medicina que nadie se toma. Es la medicina más descuidada de todas. Y nosotros prometemos que esta la vamos a usar todos los días. ¿Qué cosa es el candelero? El candelero representa al Espíritu Santo, por supuesto, y representa el aceite, que representa al Espíritu Santo, y representa también la luz. Ahora Jesús dijo algo bien interesante.
Dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿se acuerdan? Y luego dije, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué representa el candelero? El candelero representa las buenas obras que los seres humanos hacemos cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, no solamente prometemos que vamos a comer el pan espiritual, y no solamente prometemos que vamos a comunicarnos con Jesús a través de la oración, sino que también prometemos que vamos a hacer obras buenas, que vamos a predicar su palabra, que le vamos a mandar un texto a un amigo, que voy a orar por alguien más, que le voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle, que le voy a ir a hacer el aseo a alguien que lo necesita, que voy a visitar a un enfermo, que no le voy a pitar a aquella persona que se me pasó enfrente en el carro, que no voy a hacer, que voy a esforzarme por obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Estas son las prácticas, porque el Señor Jesús está tratando de sanarnos, está tratando de enseñarnos a ser distintos. Si ustedes quieren aprender a nadar, ¿cuál es la mejor manera de aprender a nadar? Pues hay que meterse en el agua y hay que practicar. Así es, si Dios quiere que nosotros dejemos de ser tacaños, por ejemplo, pues tenemos que aprender a dar, hay que empezar a dar para poder dejar de ser tacaño. Si Dios quiere que dejamos de ser mentirosos, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a dejar de decir mentiras. Si Dios quiere que empezamos a ser mejores personas, que seamos más afables, más bondadosos, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a ser más bondadosos, empezar a seguir a las personas. No lo estoy haciendo por salvarme, lo estoy haciendo para curarme de la enfermedad que tengo aquí en mi cabeza. Y el Señor me dice que esto lo haga todos los días. El Señor me manda a hacer prácticas de campo. No solamente me habla a través de su palabra y me enseña cosas, sino que me pone a practicarlas a través del candelero. ¿Y cada cuánto lo voy a hacer esto? Pues la respuesta es todos los días. Todos los días voy a comer del pan espiritual. Todos los días voy a comunicarme con Jesús en oración. Y todos los días voy a hacer prácticas y voy a permitir que mi luz ilumine para que otros se den cuenta que el Señor Jesús está trabajando en mi vida. El Espíritu Santo no es como un demonio, ¿verdad? Que se te va a meter y te va a posesionar y te va a obligar. No, no. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Isaías 30:21, es como una voz que te habla a tus espaldas. Mira lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que dice, mira, este es el camino, vete por allí y no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. El Espíritu Santo nos guía, a veces no le hacemos caso. Durante nuestro día, nuestras prácticas, a veces le desobedecemos, pero eso se trata. Yo he prometido que lo voy a obedecer. Y en la medida en que todos los días obedezcamos, y entre más obedezcamos, nuestra luz va a brillar más bonita y vamos nosotros a ir curándonos más rápido de nuestra enfermedad espiritual. Estas son las tres medicinas que el cristiano promete. Quiero que noten, no podemos prometer que no vamos a pecar. No podemos prometer que ya no me voy a portar mal. Pero sí podemos prometer que vamos a tomarnos estas medicinas todos los días. Ahora, ¿qué ocurre con una persona que todos los días habla con Jesús? ¿Qué ocurre con una persona que todos los días se alimenta del pan espiritual? ¿Qué ocurre con una persona que le hace caso al Espíritu Santo y empieza a tratar de practicar la vida cristiana? ¿Sabes qué es eso? Eso es estar en Cristo. Eso es permanecer en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5:17 dice que algo raro pasa con una persona que permanece en Jesús. ¿Te acuerdas? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Noten cómo el lugar para salvarte es afuera en el atrio. Cuando tú aceptas a Jesús y cuando tú te bautizas, ahí te salvas. Pero cuando entras al lugar santo y comienzas a caminar con Jesús, comienzas a cambiar, comienzas a santificarte. Por eso se le llamaba el lugar santo y era el lugar diario. Y eso quiere decir que la persona comienza a santificarte. No solamente te salva, sino que también te santifica, te empieza a cambiar, te empieza a ser distinto. Ahora eso es bien, bien importante, porque la persona que está en Cristo comienza a dar evidencia de que es distinta. La persona que toma, deja de tomar. La persona que miente, deja de mentir. Ya no miente tan seguido. Ahora se arrepiente, le da dolor, vuelve, trata de ser mejor. La persona que está en Cristo comienza a dar evidencias de que está caminando con Jesús. Y sabes que las evidencias son claves para el abogado que es Cristo Jesús. Cuando viene el juicio, ese es otro tema, ya me estoy pasando al tema final.
Pero básicamente eso es lo que tenemos que hacer para nosotros ser declarados justos. A una persona que está siendo santificada, sabes que el libro de Apocalipsis, cuando te habla acerca de eso, Apocalipsis capítulo 12, lo voy a leer, hablando acerca de la forma en la que los cristianos vencemos, dice Apocalipsis 12:11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, es el camino de la sangre, y por la palabra del testimonio de ellos, porque no han amado sus vidas hasta la muerte. Nota, el testimonio que esa persona que camina con Jesús da, revela que está siendo transformado. Yo cuento una historia, y es verdad, en uno de mis distritos conocí a un miembro de iglesia que un día hizo una cosa, decimos bochornosa, en México le decimos hizo un pancho, porque tenemos un villano héroe en México que se llama Pancho Villa, y cuando llegaba tirando balazos y era muy famoso porque era un bandolero básicamente. Entonces cuando alguien hace una cosa así, como que llega tirando balazos, es un bravucón o hace alguna cosa, decimos hizo un pancho. Bueno, este hermano hizo un pancho ahí en la iglesia y recuerdo que yo le comenté a uno de los ancianos, dije, este hermano parece un oso enojado, le dije, no parece un cristiano, es violento. Y entonces me miró el anciano y me dijo, pastor, lo hubiera conocido antes, era peor. Y yo no lo podía creer, ¿verdad? Pero regresé a esa iglesia como unos 5 o 6 años después a dar una semana de oración y me encontré al hermano, al oso enojado. Pues déjeme decirle que seguía siendo un oso, pero ahora era un oso panda. Era bien distinto, era un oso de peluche. Me lo encuentro y era un amor el hermano, estaba transformado, sonriente, pacífico y recuerdo que lo estaba observando yo así, pero con deleite, ver cómo estaba cambiado, cómo era diferente, distinto. Y se me quedó viendo y me dice, pastor, ¿qué me ve? Y le dije, hermano, lo veo lo transformado que usted está, lo veo lo cambiado que usted está por el poder de Cristo Jesús. Y me dice, no, pastor, me dice, pastor, yo soy bien malo, fíjate lo que me dijo, yo soy bien malo. Y dije, no, hombre, hermano, usted era malo hace 6 años, dije, ahora es un pan. Nota, ¿qué había pasado con este hermano? ¿O qué estaba pasando con este hermano? Y la respuesta es, pues estaba caminando con Jesús. Ahora, ¿eso ocurrió en el momento que se bautizó? ¿Ocurrió en el momento en que aceptó a Jesús? ¿Ocurrió en el momento que se bautizó? No, ocurrió en el lugar santo. Lo único que demuestra es que este hermano se había estado tomando las medicinas como se las debe tomar. Y la medicina estaba haciendo su efecto. Lo estaba sanando, se está sanando. Es el proceso de sanidad. ¿Y sabes qué? No hay ninguna condenación para una persona que ha hecho eso. A lo mejor sigue cometiendo errores, pero el hecho de que permanece en Jesús, el hecho de que viene al santuario, demuestra que no le gusta ser lo que es. Demuestra que no le gusta ser la persona que es, que hay una ley en sus miembros. Te aseguro que si esa persona no hubiese nacido en este mundo, nunca hubiera pecado. Te aseguro que si esa persona no tuviera esa ley en sus miembros, no cometería pecado. Lo hace porque nació en estas circunstancias y sabes que es inocente de haber nacido así. Por eso yo te puedo decir con toda seguridad que David es inocente. Si David no hubiese nacido con esa ley en sus miembros, si David no hubiese nacido en este planeta, nunca habría hecho lo que hizo. Y así ocurre con cada persona que se va a salvar. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Los seres del cielo no tienen condenación para esas personas, porque saben que esas personas, al caminar el camino de la sangre, son declarados inocentes. Por eso es la manera en la que tú te quitas la culpa de las cosas que has hecho en este mundo. Para todo aquel que camina con Jesús, para todo aquel que está en el santuario, no hay condenación, no hay culpa. Esa es la manera en la que el Señor resuelve el asunto de la culpa. Alguien tiene la culpa, pero ellos no tienen la culpa. Y es ahí donde el Señor encuentra al culpable. Después el santuario nos dice que la culpa toda va a ser colocada sobre el chivo o el carnero que representa a Azazel, que representa a Satanás. Él es el culpable de que el pecado haya entrado en el planeta Tierra, pero eso es otra historia. Esa es la manera en la que tú te anotas en el libro de la vida y esa es la manera en la que tú permaneces anotado en el libro de la vida. Para otro momento, les voy a decir qué pasaba el día de la expiación. El día de la expiación era un día especial en el que se mostraba qué se hace con todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús. Así que en esta hora yo te animo
Si no has tomado el camino de la sangre, pon tus manos sobre Cristo Jesús. Pídele que te perdone, que te sane, que te limpie, que te salve. Después de eso, haz una declaración pública de tu fe. Y después de eso, tómate la medicina todos los días. De esa manera, tu nombre no solamente está anotado en el libro de la vida, sino que tu nombre va a estar allí y nunca lo van a borrar. Y puedes estar seguro que cuando el Señor Jesús venga, ya sea que estés vivo, que estés muerto, tu nombre está anotado allí y tienes parte con Él para siempre. Déjenme orar con ustedes. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque has dado un camino a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente para ser salvos, sino también para ser transformados, para ser cambiados. Señor, no nos gusta ser lo que somos. Perdónanos, sánanos, sálvanos. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados del mundo. Amén.